Ser podcast. La Bella Varsovia edita Nonú, el tercer poemario de la escritora avilesina Laura Ramos. Nonú es un mundo mágico lleno de fábulas e historias escondidas y un mundo real en el que suceden historias de amor, duelos, relaciones materno-filiales con constantes referencias a Anne Carson, un lenguaje libre y propio que nos presenta a una nueva voz de esta generación de jóvenes poetas. Laura Martínez. Vamos a empezar hablando de Nonú y queremos empezar precisamente por el título. ¿Qué es para ti Nonú? Porque además de un lugar físico también es un espacio metafórico en todo este poemario. Pues sí, Nonú creo que tiene un recorrido bastante amplio ya en mis dos anteriores libros y en este digamos que ha tomado una forma mayor. En un primer momento yo quería como tomarlo como una especie de metáfora de lo que es Asturias y coger pues todas las tradiciones asturianas, hablar de ellas y demás, pero al final lo que se ha ido convirtiendo es como en un mundo mágico, fantástico, en el que yo puedo inventar lo que me dé la gana y ya incorporo pues leyendas de otros países, de otras tradiciones, un espacio digamos para crear lo que me apetece, como me apetece. Haces referencia ahora mismo a Asturias y en el propio poemario hay incluso expresiones en asturiano, yesfatina, abuelita. Quería preguntarte qué importancia tiene para ti o qué vinculación tienes tú con el asturiano y con Asturias en particular, porque también hay un momento en el cual hablas de que hay lenguas que se mueren. Entonces, no sé si crees que eso puede estar sucediendo también con el asturiano. Yo creo que la situación lingüística de Asturias ahora mismo es mucho más visible para el resto de España, gracias a algunos artistas como por ejemplo Rodrigo Cuevas, algunos escritores como por ejemplo Xaime Martínez, y eso nos ha hecho a todos reflexionar un poco, ¿no? Yo que me crié en Avilés, que es un lugar en el que la presencia del asturiano es algo menor que en otros lugares como pueden ser las cuencas o otras zonas de Asturias, sí que me ha hecho reflexionar bastante todos estos movimientos, ¿no?, de reivindicación de la lingua. Y como yo soy filóloga y he estudiado mucha lingüística y he visto cómo efectivamente hay lenguas que se han convertido como una especie de mastodonte alimentado también pues por la globalización, por el capitalismo, y van dejando como de lado otras lenguas minoritarias que también se convierten en minorizadas y que acaban desapareciendo. Y a mí eso me genera una tristeza absoluta. De hecho, con el asturiano yo siento que tengo como un vacío, ¿no?, como una carencia. Al final yo he vivido siempre en Asturias y sin embargo no hablo asturiano. Hombre, lo puedo entender, puedo usar alguna palabra, ¿no?, el amestao que usamos casi todos los hablantes en Asturias, pero al final, por ejemplo, mi abuelo, que viene de Francia, habla más asturiano que yo. Por eso también la presencia igual de la figura del abuelo en el libro, ¿no? Como que la presencia de la lengua, que al final es algo que te configura también como de alguna manera está vinculado a la pertenencia a los lugares, ¿no?, a la patria, bueno, no sé si a la patria en un sentido nacionalista, ¿no?, pero sí que es algo que te une pues con el origen de la historia de tu familia o lo que sea. Pues en mi caso hay un vacío por culpa de la diglosia que ha habido en Asturias. Y de hecho hablo también de otra lengua que es muy curioso, pero que se está muriendo ahora mismo, porque los hablantes de esa lengua no pueden hablarse si son hermanos de distinto sexo, y los últimos hablantes que quedan son un hermano y una hermana, y entonces se va a morir por esta cosa tan absurda también, que es casi diglósica. Es una cosa que por eso yo creo que tiene importancia dentro del libro, y por eso uso palabras del asturiano, porque me recuerdan, ¿no?, esa carencia, digamos, ese vacío que me da tanta pena, porque forma parte como de mi raíz, que también conforma un poco tu identidad, y es un tema que está muy presente en todo el poemario, la identidad en rasgos muy abstractos y también muy particulares. Sí, claro, la identidad, cómo nos configuramos como personas, que es a través del lenguaje, y cómo nos relacionamos con el mundo y con el resto de personas a través de ese lenguaje. Y sin embargo, el lenguaje a veces no basta. De hecho, es como la gran preocupación que hay casi a lo largo de todo el libro, ¿no? Como las palabras no son suficientes para decir lo que quieres. Seguramente yo en esta entrevista quiero decir muchas cosas que no soy capaz de decir porque no existen los términos, o no puedo expresar la emoción que a mí me causa, por ejemplo, pues el no poder hablar asturiano, ver cómo la lengua está tan poco presente en el territorio, o bueno, pues un montón de emociones que realmente no las puedes poner en palabras porque no hay manera real. Y siguiendo con la lingüística y con los idiomas, el poemario está dividido en dos partes, y toda la primera parte, los títulos de muchos poemas, de todos los poemas creo, están precedidos en latín, en concreto del diccionario de Anne Carson. ¿Por qué? ¿Por qué este latín?
Sí, pues en realidad esta primera parte la quería estructurar de tal manera que pareciera como un romance, entonces necesitaba que tuviera como esa estructura como de pequeñas narraciones que en realidad tuviesen una vinculación común, porque al final los romances se supone que vienen de la épica, etcétera, ¿no? Y leyendo Nox de Anne Carson, Nox es un libro que es como un libro objeto, ¿no? Entonces la experiencia de lectura de Nox es casi física, porque tú puedes abrir el libro en el suelo, es un acordeón, está lleno de elementos gráficos, es increíble. El diccionario me llamó mucho la atención porque trae como un montón de citas en latín que ella traduce. Lo que pasa que, bueno, la traducción yo creo que es totalmente libre en muchos casos, porque Carson al final lo que hace es literatura con las supuestas traducciones que hace. Y como en ese libro habla del duelo, y creo que en esa primera parte del libro también el duelo, igual no en el mismo sentido que en Nox, porque en Nox se habla del duelo de la muerte del hermano, aquí se habla como del duelo del amor, algo así. Me parecía que era una manera de adelantar el final trágico que tiene la primera parte. También otro de los temas principales, sin duda, es la maternidad y también en concreto la relación con la madre. En realidad esto me hace gracia porque cuando la primera vez que hablé de Nonú en público dejé muy claro, pues a mí mi madre no me ha tratado nunca como se trata a la niña de goma, ¿no? Nunca me ha abandonado ni nada por el estilo, ni tengo ningún tipo de problema de comunicación con ella, pero sí que es cierto que, no sé, viendo alguna película como por ejemplo la de 5 lobitos de Alauda, de la UZA, que me parece una directora increíble, de hecho la serie que ha sacado ahora de Querer me parece increíble, pues estuve pensando bastante, ¿no?, en esos problemas que a veces hay de comunicación entre personas que en realidad son súper cercanas a nosotros y que forman una parte tan importante de nuestra vida como puede ser nuestra madre, ¿no?, con la que pasamos al principio todo el tiempo del mundo, y cómo eso a veces lleva a problemas en la relación igual porque ha habido malos entendidos por culpa de que el lenguaje no sirve, como digo en el libro, ¿no? Entonces, digamos que quería que a la niña de goma, que es la protagonista de la segunda parte, se le pusiera al mundo, como se abriera el mundo ante sus ojos y que estuviera sola por primera vez, desprendiéndose, digamos, de esa conexión, de esa protección que le daba su madre, y tener que enfrentarse al mundo y darse cuenta de que en realidad no es que su madre la abandonara, sino que la ha dejado vivir, digamos. ¿Y qué hay de, si nos lo quieres contar, de Laura Ramos en esa niña de goma? Pues hay un poco en realidad, porque yo al principio quería escribir como un poema sobre las enfermedades raras, porque yo tengo una enfermedad rara, no voy a decir cuál, porque tampoco importa en realidad, y claro, me pasé mi infancia pues al final de médico en médico, ¿no? Y quería como escribir un poco sobre ese viaje que haces siendo pequeño, teniendo una cosa extraña que no tienen los demás, y cómo eso te configura también como persona, cómo te sientes tú después en el mundo, aunque yo creo que al final no se nota tanto eso. Sí que es cierto que mi editora, Elena Medel, lo vio sin que yo se lo dijera, y como el hecho de la enfermedad, ¿no?, y de los personajes raros, porque en realidad no solo la niña de goma es rara, porque nace y es de goma, sino que también está el Nomomomo, que es de madera, también hay una bruja, ¿no? Son personajes todos como del mundo marginal. De hecho, también por eso quise meter el mundo del circo, pues que me apetecía como ver los márgenes, ¿no?, las personas que no encajan y cómo al final sí pueden encajar en el mundo. Claro, también hay un momento en el cual tú dices en un verso: el lenguaje está mal hecho y por eso ellas lo pintaron, haciendo referencia a 3 pintoras, que ahora hablaremos de ellas. ¿Tú crees que a veces a través de otros medios artísticos, de la pintura, de no sé, cine incluso, puede transmitirse más que por las palabras? Esa carencia que a veces nos deja el lenguaje, de esto que estamos hablando, de que no existen los términos a veces exactos para poder definir ciertas cosas. Pues sí, esto está horrible que yo lo diga porque soy poeta, ¿no?, pero lo pienso totalmente, y de hecho esas pintoras al final tienen tanta presencia en el libro también porque yo tenía un bloqueo artístico descomunal, no era capaz de terminar La niña de goma. La primera parte, la de Igual que yo era una negociadora de la noche, sí que la terminé bien y todo fluido, no sé, como suelo escribir yo, pero La niña de goma se me atascó muchísimo, y yo, claro, como tengo esta, digamos, esta conexión un poco personal con esta parte del poema, yo quería terminarlo. Y yendo a exposiciones temporales del Thyssen y yendo a museos en general, pero sobre todo en exposiciones temporales del Thyssen, descubrí a estas pintoras que de alguna manera me conectaron conmigo y me permitieron terminar el libro.
Esas pintoras son Leonora Carrington, Isabel Quintanilla y Clara Peters. Con Leonora, lo que sentí cuando fui a una exposición, en este caso era en, no me acuerdo dónde, en realidad, bueno, es lo mismo. Fui a una exposición de Leonora Carrington y vi, cuando entré al final de la exposición, un cuadro gigantesco que es El mundo mágico de los mayas. Y me obsesionó totalmente porque es como un universo totalmente fantástico, con un montón de los elementos de las leyendas y las mitologías del mundo maya, que claro, a mí estas cosas me encantan. Y cuando llegué a casa, después de haber estado obsesionada mirándolo ahí en la exposición, en las reproducciones que encontré por internet no es el mismo color. O sea, no sé por qué, pero las reproducciones que hay no permiten ver cómo es el cuadro en la realidad. Y entonces, claro, eso me volvió loca porque otra vez es como el lenguaje y las reproducciones y todas estas cosas no permiten realmente ver lo que es la realidad ni reflejar la realidad, ¿no? Luego también Clara Peters me llamó mucho la atención porque en su caso era una mujer que cuando pintaba, por ser mujer no la dejaban pintar lo que ella quería, ¿no? Entonces se tenía que limitar a pintar bodegones. Y como ya era muy inteligente, empezó a pintarse a sí misma en los reflejos de los objetos que aparecían en los bodegones, y eso me parece increíble, fascinante, sí. Y de Isabel Quintanilla, lo que más me llamó la atención es como esa mirada hacia las cosas más pequeñas. Tiene cuadros en los que pinta un vasito de Duralex con unas florecitas encima de una nevera, una puerta abierta, no sé, esas pequeñas cosas. Yo también cuando escribo me gusta mucho como observar los pequeños detalles, fijarme en pequeñas cosas y llevarlas también al poema, y me parece que ella hace un poco lo mismo dentro de sus cuadros. Vamos a dejar un poquito Nonú por un lado para hablar ahora un poco en general de tu relación con la poesía y en qué momento estás. Este es tu tercer poemario y el primero con la bella Varsovia. Tú eres profesora en un instituto de lengua castellana y literatura. Claro, entiendo que ahora mismo hay muy poca gente que pueda vivir únicamente de la poesía. También además hay una hornada de una nueva generación de poetas que está ganando premios, que cada vez tiene más visibilidad, que se están conociendo mucho, y hay un circuito muy amplio, ¿no?, aquí en España. No sé muy bien cómo te sientes tú en todo este escenario. Pues la verdad es que no sé cómo me siento. Al haberme mudado a Madrid, creo que también estoy más en conexión con este mundo, porque aquí pues al final hay muchos autores, digamos, que están escribiendo a la vez que yo y que tienen más o menos mi edad, y eso pues en realidad luego entre nosotros tampoco hablamos tanto del mundo. Te iba a preguntar si se crean sinergias entre vosotros o no tiene por qué. No, de hecho yo creo que mi grupo de amigos aquí de poetas no tenemos nada, pero absolutamente nada que ver nuestros estilos entre nosotros, y eso es algo maravilloso también, porque yo creo que la generación actual de poetas, lo bueno que tiene es que nadie se parece realmente, todo el mundo está haciendo como algo diferente. Creo que tiene que ver también porque al final cuando miras una cosa tan de cerca, cuando se está gestando, es muy difícil pues mirar concomitancias. Bueno, sí que es cierto que hay poetas pues que escriben mucho acerca del mundo LGTB, o poetas que escriben mucho acerca de ecología. Sí que se ven estos pequeños detalles, o gente que se centra también en tradición. Por ejemplo, yo creo que sí que en mi literatura hay algo de guiño a la literatura medieval, como puede haber en otros autores como Berta García Faet o Ángela Segovia, no sé. Pero sí que hay mucha heterogeneidad, y eso yo creo que es maravilloso en realidad. Y como profesora, ¿ves que las nuevas generaciones todavía más pequeñas leen poesía? A ver, yo creo, esto es una opinión personal totalmente, yo creo que en general todo esto que se dice de antes se leía más, que es mentira en realidad. Yo creo que nunca se ha leído mucho. Hombre, antes puede que se leyera más porque había menos medios de entretenimiento, pero no creo, si tú te fijas a tu alrededor, no hay tanta gente en general que lea poesía, y ni que haya leído poesía en el pasado, ¿no? No, tampoco me preocupa excesivamente, no sé que no voy a vivir de la poesía nunca. Bueno, ojalá, me encantaría vivir de ser escritora, pero eso es algo, no sé, es como querer ser astronauta casi. No me preocupa mucho en realidad. Los niños pues no les interesa la poesía, tampoco es la cosa más importante del mundo tal vez. Yo creo, para mí es muy importante la literatura, porque en ella siempre he encontrado un refugio. Me gusta muchísimo leer, me gusta mucho más leer que escribir, de hecho, pero tampoco me parece tan preocupante que la gente no lea poesía. Puede leer otras cosas, está bien. Bueno, pues nosotros mientras tanto te seguiremos leyendo allá donde vayas, y esperamos encontrarnos en otro momento. Muchísimas gracias por invitarme, Laura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.